Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por continuar aquí después de los 2 días maratonianos que llevamos. Bueno, me toca presentar brevemente esta mesa y una mesa difícil de moderar y difícil de gobernar, pero vamos a intentarlo, Andrea y yo. Esta mesa se llama Ideas para unir el feminismo y cambiar el mundo. Cuando la pensamos, no quisimos que fuese una mesa de la que saliese un decálogo de ideas o un decálogo de propuestas, pues porque nos parecía que como medio de comunicación, en el caso de Contexto, no nos correspondía a nosotras hacer eso, hacer ese decálogo o esa propuesta de ideas concretas, sino que nos parecía que lo que podíamos hacer era establecer como marcos para el debate, ideas fuerzas sobre las que el feminismo debe seguir debatiendo, y además nos parecía que nosotras estábamos aquí para aprender y desde la humildad. Entonces, por eso mismo no queríamos salir de aquí como con un decálogo. Por supuesto, Contexto, pero también Pícara y La Marea, nos ofrecemos como espacios para que esos debates se puedan dar. Ofrecemos lo que podemos aportar, que es ese altavoz como medios de comunicación, para que esos debates puedan darse en profundidad, con rigor, con cariño. Y creo que yo... Vale, hola, bueno, buenas tardes, Arratsaldeon. Y vamos a empezar leyendo algunas de vuestras aportaciones, no sé si todas, pero desde luego muchas de vosotras habéis ido dejando vuestras ideas en el panel que había afuera. Hay un montón, yo tengo aquí un taco considerable, Amanda tiene otras tantas, así que vamos a leer alguna de ellas. Habíamos pensado leer 6, por ejemplo, que son, por ejemplo, los números que tenemos de Pícara en papel, y aprovecho para decirlo. Y bueno, pues os voy a leer alguna de ellas, ¿vale? Tenemos aquí una: promovamos medios que se pregunten por el pacto social que da sentido al buen periodismo. Yo creo que algún ejemplo de buen periodismo tenemos por aquí también hoy. Estamos eligiendo al azar porque nos parecía que no podíamos, como teníamos poquito tiempo, nos parecía que no podíamos como jerarquizar y elegir nosotras, sino que se lo hemos dejado al azar. Educar en una sexualidad sin más normatividad que el respeto a toda persona. Dejemos atrás el divide y vencerás y acuerpémonos entre todos los feminismos. Ojalá. Un feminismo que nos ayude a sanar, a reconocer las resistencias y rebeldías de nuestras abuelas, a reivindicar los saberes tradicionales de las mujeres. Cambiar las instituciones radicalmente. Nuestro nuevo mundo no se puede construir desde lo que no funciona. Cambiar el mundo significa verlo desde los ojos de las mujeres, significa traducir el grito, ni una menos y yo te creo hermana, en todos los idiomas. Por una educación feminista en todas sus etapas, y ámbitos. A ver, perdón. ¿Cuántas vamos? No lo sé. Apostamos por una economía que sitúe como prioridad el mantenimiento de las condiciones de vida dignas para todas y todos, sabiendo que la tierra tiene límites. Dejar la heterosexualidad. No sé quién habrá escrito eso. No tengo ni idea de quién la ha escrito. Bueno, pues si os parece lo... Bueno, aquí tenía uno que sí que quería leer. Defendamos a las personas presas en los CIES. Y bueno, ideas no nos faltan, desde luego. Sí, bueno, hemos intentado en este rato coger todas estas ideas y nuestra idea era unirlas, ordenarlas en bloques distintos, ¿no? Ha sido prácticamente imposible. Nos hemos vuelto locas y no hemos encontrado la manera. Al principio hablábamos de hacer un bloque de economía y cuidados porque salía mucho también el papel de los medios de comunicación, la importancia de la memoria, los retos del movimiento feminista. Hay muchas también que hablan de racismo, de violencia, de sexualidad, de identidades de género. Entonces, es que iban a salir muchísimos bloques, resultaba bueno, muy difícil o nosotras no hemos sabido cómo hacerlo. Entonces lo que hemos ido es planteando diferentes preguntas, algunas para alguna ponente en particular, otras para 2, para 3 de ellas, un poco según sus perfiles y las aportaciones que han hecho bueno, a lo largo de su carrera y estos días también hoy.
Entonces, bueno, esperamos que os parezcan acertadas y no, luego tendréis también espacio para hacer vuestras aportaciones. En el cómo lo vamos a hacer, la idea es, como decía Andrea, ir lanzando preguntas. Es lo único que vamos a ser como súper estrictas y, de hecho, cuando pasen los 3 minutos, cada una de las ponentes tendrá 3 minutos para responder y cuando pasen los 3 minutos vamos a hacer así y se acaba el tiempo. Y se acaba, y se acaba. Se acaba, ¿eh? Se acaba. Y bueno, queremos disculpar que a Rosa María Calaf, a Pepa Bueno y a Eva Jiménez, que tenían que estar en esta mesa, pero bueno, sabemos que Rosa María Calaf y Pepa Bueno se han tenido que marchar y Eva no encontramos. Así que, Eva, si estás por acá... ¿Ha aparecido en serio? No. Bueno, si le aparece en algún momento, invitadísima a subirse a la mesa. Y empiezas tú con empezamos, si os parece, con las primeras preguntas. Esta era para Magda y para Pepa. No está Pepa, así que solo para Magda, pero sigues teniendo 3 minutos, ¿eh? No te puedes quedar con los tres de Pepa. Queríamos saber 2 ideas, o que aportases 2 ideas, 3, 1, ninguna, lo que veas, sobre cómo introducir la perspectiva feminista a las lógicas de producción de los medios. Ya hemos hablado desde el periodismo que tenemos que incorporar la perspectiva de género en las fuentes, en el uso de las imágenes, pero ¿cómo producimos esos medios? ¿Cómo lo hacemos desde una lógica feminista? Qué tensión con lo de los minutos, luego habláis de cuidados. Estoy cagada. En fin, voy a hablar rápido, como decía Pepa. A ver, esto es un espacio de sinceridad. Aunque lo estén grabando ya tanta tecnología, esto es de sinceridad. Ahora mismo es imposible, pero es posible a medio plazo o ojalá a corto y medio. Ahora mismo, si queremos hacer un periodismo feminista y ser consecuentes con los cuerpos que estamos haciendo ese periodismo feminista, no salen las cuentas, no salen. Si decimos, vale, vamos a prescindir de la publicidad sexista, vamos a ahorrar lo que hablábamos un poco antes al prepararlo, ¿no? Es decir, nos decían, en vez de hacer vosotros el diseño de la web, encargarlo a alguien en la India. Pues mira, no vamos a estar haciendo un periodismo que apuesta por el trabajo digno y subcontratar de esta manera, ¿no? Entonces, si tú realmente eres consecuente con todo, las cuentas... bueno, el periodismo feminista además es caro, porque tienes que tener la formación que estábamos reclamando para que realmente podamos aplicar esa perspectiva. Cuando te viene alguien, un periodista, una periodista con un reportaje, dice, ¿por qué no hay ni una sola experta? Dale una vuelta, búscalo, solo hay un 9% de mujeres en las noticias, en los artículos que sean expertas. Somos víctimas, somos testimonios de experiencia personal. Eso quiere decir que haces el doble de trabajo. Te has leído una pieza, se la has devuelto a alguien y te la tiene que volver a traer. Esos son unos costes de producción. Conclusión, autoprecarización. Ahora mismo, las mujeres que trabajamos en La Marea estamos autoprecarizadas, ya hemos superado. Yo no me voy a sentir culpable de no cuidarme. Me siento cabreada, pero no me voy a culpar. Entonces, eso sí que tiene varias soluciones. Una, si a medio plazo tenemos que luchar las periodistas y sobre todo las que están en grandes redacciones y tienen cubierto ese día a día y tienen que pelear pues, en las conclusiones que sacamos en las periodistas Paramos, el movimiento este año. Una era pues, apoyar a las becarias, que se puedan defender, que están precarizadísimas. Pelear en los consejos de redacción, pelearlo en la brecha salarial, lo que hemos hablado hoy, de decir, cuidadito, que no somos tontas y sabemos que nos estáis pagando menos. Eso por un lado. Y luego, sobre todo, es importantísimo lo que decíamos, que la ciudadanía, sobre todo las mujeres, exijan y que lo vean y que es muy fácil detectar ese machismo. Y la tercera, pues a lo mejor tenemos que hacer la sororidad que estamos dando aquí los medios también, contexto que nos ha acogido muy bien, se han portado muy bien, los contextos, las pícaras que estamos asociadas en muchas cosas y, por ejemplo, La Marea, pues a lo mejor vamos a tener que buscar costes, que siempre lo dice Miguel y yo me escaqueo, para unirnos y, por ejemplo, las personas que se quieren suscribir a un medio y dicen que me puedo suscribir a todos, pues podemos hacer muchas cosas de lógica de producción que hagan que seamos más fuertes y no las minorías que quedamos sueltas y al borde de la subsistencia. Y te han sobrado... Te ha sobrado tiempo, sí. O sea, 3 minutos. Sí. Es que a Magda le han sobrado 20 segundos. Quiero decir...
O sea, que además ibas ahí como a toda velocidad y en realidad 3 minutitos da de sí. Pasamos a la siguiente pregunta, que iba a ser para Rosa María Calaf y para San Juana, pero como Rosa María no está, pues solo para San Juana y es... ¿Y tengo 6 minutos? No, tienes 2 minutos. ¿Cómo incorporar la mirada feminista en las secciones de internacional? Normalmente en internacional es como se cubren cumbres diplomáticas, se cubren guerras, se cubren conflictos. ¿Cómo hacer para introducir otros temas, para introducir otras miradas o para que esos temas que son los habituales tengan esa mirada feminista? Bueno, yo antes que nada quiero decir que el feminismo salva vidas, ¿no? A mí me ha salvado el feminismo. Entonces, desde la perspectiva del periodismo feminista, tenemos que tomarnos muy en serio nuestro trabajo, compañeras, de verdad. Y para ello es necesario, pues, ampliar esa mirada endogámica, porque muchas veces es endogámica, solamente en las secciones internacionales están este tipo de eventos y no la cotidianidad, la mirada feminista en otras perspectivas y en otras latitudes, ¿no? No puede ser que solamente nos interese el periodismo con perspectiva de género para contar las atrocidades, las tragedias que suceden alrededor del mundo. Creo que tenemos que plantear también concretamente lo que necesitamos nosotras las mujeres, las que todavía estamos dando la batalla, las que somos guerreras, las que estamos luchando por cambiar este mundo. Y por supuesto que el mundo puede ser cambiado por el feminismo. De hecho, lo está haciendo y tenemos que tomarnos muy en serio ese papel. ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cómo hacerlo para las redacciones, para internacionalizar el periodismo feminista? Pues cuando los dueños de los medios de comunicación sean mujeres, que en este momento no hay muchas propietarias de dueños de comunicación. Creo que eso es importante, unirnos, juntar nuestros ahorros y empezar a crear, a comprar, a tener nuestros propios medios de comunicación. Y, por supuesto, con los puestos directivos en manos de las mujeres, ¿no? Los corresponsales, las corresponsales que cubren información internacional están muy controladas y están bastante condicionadas a una información que tiene que ver con el poder y con el empoderamiento, pues, de los hombres, obviamente. Entonces, si cada una de nosotras nos tomamos la misión, la tarea, el compromiso ético, social de hacer un cambio desde la perspectiva de género, imagínense, seremos imparables, no van a poder contra nosotras. O sea, alucinante, os sobra tiempo, o sea, qué capacidad de síntesis. Porque están asustadas. Sí, ¿verdad? Somos muy justo 3 minutos disciplinadas. con aplausos. Nos todo estamos bien. portando bien porque las buenas niñas no van más que al cielo, pero nosotras sí somos malas. Vale, ahora me toca a mí preguntarle a Carmen Castro, 2 ideas en 3 minutos, tú además que eres economista seguro que lo clavas, para el debate desde la economía feminista, 3 ideas clave. Bueno, yo no sé si ideas, estrategias o qué, pero ya cuando vea el papelito ya paro y ya está, ¿no? Vale. Yo diría, así como un gran titular de deseo, estrategia, idea, futurible, lo que sea, despatriarcalización de la economía, de la vida, de la sociedad. Y dentro de esa idea o estrategia, diría, ejes para mí deseables a trabajar, ¿no? Primero, conseguir acabar con el sistema de privilegios que el patriarcado otorga a las masculinidades hegemónicas, y eso quiere decir conseguir desmontar el libre acceso y disposición que tienen las masculinidades hegemónicas patriarcales sobre el cuerpo, la comercialización del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres. Ahora paráis, ¿eh? ¿Vale?
Me queda 1 minuto y medio, voy rápido, vale. Por otra parte, eso quiere decir también como pista y pauta, desnaturalizar los cuidados y avanzar hacia una justicia de redistribución de los tiempos. Y cuidados, no hablo del happy flower, Magda no me está escuchando, da igual, ¿vale? Sino de el humanizar la economía y la vida y ocupar y sentir que la responsabilidad de estar bien y de vivir bien es algo compartido y nos afecta a todas las personas, ¿vale? Y por último, como aún me queda tiempo... ¿Te queda 1 minuto? ¡Ah, fantástico! Pues entonces, una idea así, tal, en positivo, que no nos suponga así la cosa de ¡uf, madre mía, esta mochila, ahora lo que vamos a tener que hacer con esto de la despatriarcalización casi se nos atraganta! Yo diría, rebeldía y sinergias feministas para emprender con coraje, con valentía y seguir articulando lucha colectiva para acabar con este puñetero neoliberalismo y sistema patriarcal que tanto daño nos está haciendo y que tanto nos jode la vida. ¡Vamos! Vale, y la siguiente pregunta va para María Ángeles Millán y serían 2 ideas acerca de cómo despatriarcalizar y cómo desmasculinizar el conocimiento y su transmisión. Hola, buenas tardes. Ayer y hoy se ha hablado en esta sala, en la que hemos estado muy a gusto y hemos adquirido mucho conocimiento, sobre y a propósito de la educación, porque es una de las primeras palabras que nos asalta. El problema es, y la solución está en la educación, pero en la educación feminista, porque educar se viene educando, en fin, en todos los países y en todas las culturas, y el patriarcado sigue ahí, bien instalado, es un diseño bien preparado, a largo plazo, y sigue estando ahí. Educación feminista. Para los hombres, para las mujeres, para los hombres. Vamos a deconstruir el binarismo, tanto da. Porque el modelo y el paradigma que tenemos de transmisión de conocimiento sigue siendo androcéntrico. Seguimos teniendo el cuerpo del varón en el área médica, las mujeres seguimos siendo hay una especie de trompas de falopio y un útero en un recuadro. Seguimos aprendiendo en historia la colonización, las consecuencias de la colonización, por supuesto, las consecuencias para quienes colonizaron, todo lo que se impuso y para los colonizados. ¿Y por qué no contamos, o para las colonizadas, y por qué no contamos que además de Colón y los hermanos Pinzones también iban mujeres en esos barcos? Necesitamos representación, necesitamos un conocimiento, una transmisión, una educación que no sea androcéntrica. Necesitamos tener un paradigma que no nos incorpore la idea de que el sujeto es neutro, asexuado. No, el sujeto es masculino. Y nos viene a la cabeza cuando pensamos en un simbólico masculino. ¿Cómo se puede solucionar? En la universidad estamos trabajando mucho en las universidades españolas, en todas las universidades, estamos trabajando para conseguir que este modelo de educación cambie. Y si se cumpliera la ley, tenemos una ley del 2007 y en Aragón tenemos una ley del 2018 que dice que en todos los grados universitarios tiene que haber una asignatura con perspectiva de género, una asignatura con conocimientos feministas. Porque, claro, a base de que esto se confía al profesorado y es transversal, pues bueno, no tenemos perspectiva feminista ni género en magisterio, en trabajo social, en enfermería, en medicina, en derecho. Entonces, educación sí, pero feminista. Porque además esos privilegios que han adquirido los varones no pasa nada, o sea, que esa pérdida se va a ver muy compensada, que no se piensen que se van a quedar despojados de unos privilegios adquiridos que, por otra parte, han sido adquiridos injustamente. Pero bueno, y si me queda 1 minuto... No, ¿te queda? Bueno, con respecto a la precarización del trabajo y a la economía, que es muy importante también, como decía Catherine Marshall, Virginia Woolf quería una habitación propia y eso cuesta dinero. Lo que hace falta también es que los varones no ofrezcan la resistencia que están ofreciendo,
para que las mujeres nos podamos incorporar al terreno laboral con la autonomía que éste merece y del que éste tiene que gozar. Bueno, eso es todo. Ya veo el dobladillo. Hemos tenido un poco de clemencia porque te han aplaudido durante tu intervención y eso despista. A ver, ¿yo por dónde iba? Alejandra, contigo, la memoria. Ideas para incorporar la perspectiva feminista a la manera de hacer memoria, los lugares de memoria. Bueno, la verdad que en estos, yo pienso días, siento que estoy hace días acá, estoy completamente atravesada porque escuché que un montón de conceptos, de vivencias, de manifestaciones con respecto al feminismo son los que tuvimos que atravesar nosotros en el movimiento de derechos humanos. Entonces, en el tema de búsqueda de memoria, verdad y justicia, y lo que estoy viendo ahora, que realmente el feminismo es el heredero de ese movimiento y que el movimiento de derechos humanos en Argentina olvidó la perspectiva de género y ahora con el movimiento de mujeres y especialmente de jóvenes que están demandando no solo desde las perspectivas de sus propios cuerpos, pidiendo que se vote la ley por el aborto o por las leyes de derechos civiles, sino que están demandando también a quienes participamos en el movimiento de memoria que también se vea la perspectiva de género. Y por eso me parece que es, como idea, aquí me parece que es algo que se alimenta mutuamente, el movimiento feminista con el movimiento de memoria y como vimos también con todas las demás demandas que tienen que ver con economía, empleo, me parece desde ese lugar que tienen mucho para trabajar y que la perspectiva de género en los reclamos de memoria histórica es fundamental el derecho de las mujeres a saber qué pasaron con sus madres, con las militantes, de saber qué pasaron con sus familiares, me parece que es una idea que se podría trabajar en estos espacios que todavía sé que los están construyendo. Así que la fuerza del feminismo me parece que puede ser muy importante para sacar la historia debajo de la alfombra. Increíble, nos sobran minutos por todos lados. Vamos a tener que bailar para ganar tiempo. Ir preparando Lady Gaga, que nos va a sobrar tiempo. Pasamos ahora a una pregunta que va dirigida a tres de las mujeres aquí presentes. Esta pregunta va para Caterina, va para Elizabeth y va para Emilia. ¿Cómo tejer alianzas entre distintos movimientos, entre el movimiento feminista, el movimiento LGTBI, los movimientos por los derechos de las personas migrantes, los movimientos antirracistas, los movimientos antifascistas? ¿Cómo tejer esas alianzas para combatir el ascenso del fascismo y el ascenso del racismo? La que quiera. Ok. Entonces, first, the thing that is really... Lo que es importante saber es que cuando hablas de crear alianzas, tenemos que coger el movimiento antirracismo, a leer Romas. Lo importante es saber que para crear alianzas tenemos que incluir a las personas en esos lugares. No es solo decir de vez en cuando, una vez al año, celebrar una conferencia cuando se reúne todo el mundo. Hay que asegurar que en el movimiento feminista tenemos el espectro blanco. Tenemos que asegurarnos que la gente con discapacidades están ahí, todo el mundo está incluido. Tenemos el primer paso, por ejemplo, sería si estamos incluyendo a todo el mundo y no tiene que haber excusas. No podemos decir, nos encantaría que estuviesen, pero no están. Entonces hay algo que funciona mal en la estructura. Lo mismo pasa con las juntas. Los hombres mayores blancos no nos importa tener mujeres, pero no quieren formar parte de la junta.
es como una excusa. La segunda pregunta, si estamos combatiendo la raíz del problema o solo síntomas. Es como en Me Too también. ¿Estamos mirando anécdotas que han ocurrido o estamos mirando también la cultura que ha permitido todas estas incidencias? Y que es muy importante también. Si miramos las raíces, los movimientos se pueden unir y no quedarse en la superficie. Otra cosa es, tengo algo que es muy común, tener el micrófono y comprobar tu ego. Si eres el jefe del movimiento durante mucho tiempo. Un movimiento no puede ser personalizado, tiene que ser colectivo. Por lo tanto, todo el mundo tiene que ser un líder. Si hay que romper la jerarquía. Y lo último, es un término espiritual. La jerarquía, las decisiones no vienen antes de la mente, el alma. Hay que liberarse. La gente que está al lado del opresor, aunque no lo sepan, no es bueno para hombres. Odiar los turcos y lo mismo pasa con racismo. El racismo es malo para todo el mundo. Por lo tanto, es importante saber que aunque tengas privilegios y quieres mantener esos privilegios, no es bueno. Es lo mismo con capitalismo. Bueno, yo puedo hacer todo esto, puedo comprar todo eso. No es bueno para el alma. Hay que pensar en el alma. Y lo último, tener compasión, amar, porque en los movimientos a veces nos olvidamos. Queremos tener una vida mejor. Hay que amarse. Hay que tener compasión con personas que no entienden la manera de que tú lo quieres decir, que están a otro nivel que tú. Tener compasión porque llegarán a ese mismo nivel, pero hay que dejarles y ayudarles cuando puedas. Y eso es. Gracias. Una cosita técnica. ¿Alguien tiene un Kleenex para la muchacha? Bien. Estoy de acuerdo porque pienso que tenemos que apoyar migrantes, los grupos, porque son las personas que tienen privilegios y tienen miedo a perder esos privilegios. Yo he visto gente que ha apoyado el grupo, pero con respecto a algunos temas, temen si hablan o si hacen cierta acción, van a tener problemas con el gobierno. Entonces la pregunta es, ¿estamos luchando para complacer el gobierno o la vida de las mujeres? Por lo tanto, es importante tener solidaridad sin temer perder esos privilegios. Porque como grupos estamos luchando contra eso. Y también damos nuestro apoyo, no es mucho, estamos ahí para ellos, para lo que haga falta. Hay que unir los grupos, ser solidaria, sin cuestionar las consecuencias, porque yo creo que cuando estás luchando, hay que luchar hasta el final. Hay personas que arriesgan sus vidas. Yo creo que eso es lo que yo quisiera ver en el movimiento. Bueno, yo creo que esa pregunta ya la han puesto sobre la mesa
el jueves las compañeras de la Asociación de Gitanas Feministas, cuando se preguntaban cómo construimos un feminismo que incluye todas las mujeres excluidas con sus diferentes identidades. Y lo que decían me hizo pensar mucho en esto. O sea, yo creo que es una pregunta que nos toca responder a las calles. O sea, la pregunta es cómo crear, cómo diseñar en realidad no solamente lemas, sino prácticas de vivir juntas. O sea, yo veo tres puntos, tres temas. Uno, intentar unir demandas y lemas y prácticas, incluir esas demandas en los discursos y en las prácticas de cada movimiento, poner en el centro las experiencias, todas las experiencias y las necesidades de las excluidas, escucharlas, las menos privilegiadas, entender y escuchar mucho la frase que las vidas de las mujeres refugiadas no son menos importantes, pero para escucharlas tenemos que verlas. Algunas veces son invisibles. O sea, yo veo que el movimiento feminista podría funcionar como un escudo para todas las mujeres y las personas en general que sufren del racismo y del fascismo. Y digo eso porque en Grecia hemos sufrido mucho de la extrema derecha, Amanecer Dorado y todas esas cosas. Dos, luchar para que todas las personas que viven en nuestras ciudades y en nuestros países tengan acceso en las tomas de decisiones importantes y en nuestras asambleas, en nuestros espacios. O sea, necesitamos más mujeres, más ecofeministas, más refugiadas en las instituciones. Y tres, yo creo que aquí en el Estado español tenéis algo muy importante, que habéis desarrollado una metodología de inclusión y de redes muy importante, y yo creo que desde aquí puede empezar una iniciativa de tejer redes en todos los países de Europa. En fin, yo creo que la lucha feminista no es una lucha solamente por los derechos de las mujeres, y con eso termino, es una manera de ver el mundo, de ver los derechos, de ver la democracia y de ver la economía. O sea, es importante encontrar los elementos que nos unen y no los elementos que nos dividen, porque lo que hace la extrema derecha en realidad es crear un discurso en la base de la diferencia. O sea, tenemos que hacerlo al revés, unir eso. Vale, y ahora una pregunta para Justa, para Marina, para Clara, lo mismo, contestar en el orden que queráis. El movimiento feminista presumimos mucho de ser diverso. ¿Cómo hacer que realmente no se nos caiga este adjetivo? ¿No? Ahora con todo el debate sobre cuál es el sujeto del feminismo, las críticas al racismo, al heterosexismo, ¿cómo hacer que podamos estar orgullosas de decir que somos un movimiento diverso? ¿Empiezo? Vale. Bueno, yo creo que hay una cosa que es fundamental y es evitar por todos los medios que haya una visión victimizadora sobre las mujeres. No que no se nos considere en nuestra condición de víctimas del sistema, de víctimas del patriarcado, de víctimas de la violencia, sino una victimización que lo que hace es quitar la agencia a las mujeres y no reconocer que todas, absolutamente todas las mujeres, tenemos agencia propia, es decir, tenemos la capacidad y el derecho para decidir lo que son nuestras demandas, para identificar lo que son nuestros problemas y, por lo tanto, formular nuestras exigencias. Porque de lo contrario eso lleva a que existan tutelajes no solicitados y además tutelajes también, por ejemplo, en las políticas públicas, que al final veamos cómo asistimos a políticas públicas asistencialistas que lo único que hacen es revictimizar a las mujeres. Entonces, no un discurso victimizador de las mujeres, todas las mujeres tienen esa capacidad para establecer agenda y eso además permitiría tener una amplitud de
una idea más amplia de lo que es el sujeto del feminismo, no como idea, sino como realidad. Yo a veces cuando se hacen estos debates sobre el sujeto me sorprende un poco, porque si es que en el movimiento estamos todas con conflictos, con tensiones, algunas más invisibilizadas que otras, pero efectivamente estamos, y el sujeto del feminismo tiene que ser un sujeto compuesto por todas las mujeres que sufrimos algún tipo de discriminación, y ahí estamos todas, migrantes, racializadas, bolleras, blancas, trans, igual también heterosexuales, ¿no? Vale. Bueno, pues primero súper de acuerdo con lo que ha dicho Justa, pero totalmente. Primero iba a decir que eso, que nos tomemos en serio que el feminismo tiene un sujeto plural. Yo creo que estamos teniendo debates sobre el sujeto del feminismo muy interesantes, pero yo creo que a veces hay algunas, yo he leído algunas cosas un poco preocupantes, una necesidad como de cerrar y de establecer un sujeto verdadero del feminismo, que a veces tiende a decir que hay verdaderas mujeres y mujeres de segunda, ¿no? Que me parece muy preocupante. Creo que la diversidad y la pluralidad en el sujeto del feminismo es una fuerza, es una cosa que puede sumar, incluso multiplicar. Eso quiere decir que todas las diferencias dentro del sujeto feminista, porque, por cierto, esto de tomarnos en serio la interseccionalidad no es que están las mujeres y luego otros sujetos, sino que en el interior de las mujeres hay una pluralidad porque se intersecta, porque se cruza. Todas ellas son valiosas, esas diferencias son fundamentales, pero pueden sumar y muchas veces pueden ser las protagonistas del feminismo mujeres detrás de las cuales nos pongamos las demás. Puede ser que a veces las protagonistas sean en un determinado momento las mujeres en Argentina, porque esa lucha es la principal y nos representan a todas, como puede ser que a veces las mujeres trans sean las protagonistas y detrás de ellas nos ponemos todas porque en su libertad nos jugamos la libertad de todas las demás. Y aparte de eso, la segunda cosa, pero creo que va súper ligada, creo que, lo decía antes, el feminismo tiene una responsabilidad fundamental en un montón de debates y cuestiones en las que se juega la ciudadanía y la libertad del conjunto de toda la sociedad. Y a mí me preocupa especialmente la cuestión del retroceso en la libertad de expresión y en la censura. Estamos viendo cómo hay tuiteros que van a la cárcel, raperos que van a la cárcel y una ley mordaza y un retroceso en las libertades de expresión muy preocupantes. Y creo que el feminismo podemos ser ejemplo de debate público. Y quiero decir con esto, porque antes lo decía Soledad Gallego y me ha parecido buenísimo, cuando en redes sociales hay una compañera que expresa algo en el feminismo y estamos de acuerdo con ella en todo, en el 99%, pero en el 1% no, y entonces la machacamos por ese 1%. Diría que es súper importante, hablamos mucho de la feminización de la política, pues creo que hay que hacer una feminización o una feministización del debate público donde las mujeres seamos ejemplo de que somos compañeras, aun no estando siempre de acuerdo, pero que defendemos eso de la tolerancia, que es no estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida porque tú puedas expresarlo y que el feminismo sea eso. Bien, pues como mis compañeras me han pisado en gran medida la respuesta, le voy a dar una vuelta. Y os animaría a que os dierais cuenta de que esto ya se nos ha ido de las manos. Es decir, que ya hemos pasado la masa crítica de ser una minoría, que ya hemos trascendido la lucha concreta. Por supuesto, seguimos haciendo lucha concreta por el aborto en Argentina, por conquistar los consejos de administración en España o por conducir en Arabia Saudí. Me da igual, es decir, vamos poniendo los objetivos y peleamos. Pero hemos hecho algo más, ya hemos dado un paso más de madurez. Y es que hemos empezado a cuestionar el marco normativo heredado. Estamos cuestionando el marco normativo e ideológico que hemos heredado del machismo. Y en el momento en el que ponemos en cuestión ese marco ideológico, cabemos muchas. De repente nos encontramos todas y de repente todas tenemos cabida. Esa es la cuestión. Pero además eso supone que ya no estamos peleando solo en un Estado. Estamos peleando en cada hogar. Estamos peleando en cada puesto de trabajo. Estamos peleando en cada metro cuadrado que reivindicamos como espacio propio. En definitiva, esta es una revolución que se convierte
en algo que se impregna por toda la sociedad. Nos hemos autoinfectado de un virus de la gripe que se llama feminismo. Y como cualquier virus decente, estamos destinadas al crecimiento exponencial. Esto significa que yo aquí veo una sala y unas 600 personas en este Palacio de Congresos y veo 600 frentes de batalla abiertos. Y además veo frentes de batalla abiertos fantásticos, porque aquí hay madres que educan hijos, aquí hay profesoras y maestras que educan jóvenes, aquí hay periodistas que hacen discursos para masas, aquí hay trabajadoras sociales que transforman en contacto con la gente la realidad cotidiana. En definitiva, nuestra expansión está destinada a ser imparable, estamos destinadas a triunfar. Tenemos que tener esa conciencia. En definitiva, estamos en un momento glorioso, pero eso sí, no podemos retroceder. Podemos permearnos en aquellas sociedades que son abiertas. Tendremos que pensar qué hacemos con las sociedades que no son abiertas, donde están las compañeras sometidas a la represión más salvaje. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo establecemos políticas de cooperación? ¿Cómo hacemos que las redes sean transnacionales? Esa es una labor que también tenemos que considerar ya, porque no podemos dejar a ninguna atrás y porque no podemos cerrarnos en nuestra torre de marfil y en nuestra gloria de haber conseguido aquí logros, mientras las demás todavía están luchando por la supervivencia. Y termino porque me queda... Bueno, he perdido unos segundos aquí, ¿eh? Y termino con un mensaje para los varones que están en la sala y los que no están, porque con tanto feminismo algunos yo creo que ya se sienten un poco acongojados. Y, sinceramente, no resistáis a esta infección. Creo que debéis considerar que se os van a ofrecer otros pactos de convivencia distintos, pero mucho más ricos y más creativos, que realmente también vosotros deberíais daros cuenta de que el papel que os ha dado el machismo es asqueroso y es frustrante y es en todo caso estéril. Y ya está, sencillamente, alguna vez vosotros también formaréis parte de una sociedad igualitaria en la que las mujeres estaremos en par, en dignidad. Y no es por nada, pero vais a vivir mejor. Como os habéis ajustado tan bien al tiempo, incluso nos ha sobrado tiempo, antes de pasaros la palabra al público, si alguna de vosotras queréis responder a cualquiera de las preguntas que hemos planteado a otras compañeras, podéis hacerlo, pero ahora tenéis 2 minutos. Si queréis, o si no, pasamos directamente a las preguntas del público, como queráis. ¿Vale? Pues... Sí, bueno, como a todo el mundo las jornadas me han parecido estupendas y vosotras también, y gracias a todas y a todas las organizadoras, organizadores, etcétera, ¿no? Bueno, un debate que atraviesa todo es que la diversidad y ahora no me sale la palabra, la interseccionalidad, etcétera, 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 lo importante que es que las luchas estén atravesadas, ¿no? Y que nosotras estemos atravesadas por ellas, etcétera, etcétera, y que todas estemos y que todas seamos visibles y que todas estemos representadas, bla, bla, bla. Entonces, todas estamos y todas estáis, excepto las prostitutas y las trabajadoras sexuales, ¿no? Me parece, sinceramente, vergonzoso. No sé de quién es... No sé de quién es la responsabilidad y la verdad que me gustaría saberlo porque, pues porque soy feminista de larga duración, esta es mi ciudad y me siento comprometida también con ellas, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? El que es
realmente chocante y desde fuera, escuchando el discurso de todas, pues es realmente absurdo, ¿no? Y sobre todo con que hay un colectivo de trabajadoras sexuales en España que están siendo amedrentadas por quererse sindicar, por querer ejercer el derecho constitucional a sindicarse, ¿no? Sobre todo por eso, en este momento tan concreto, que no es un momento cualquiera, el que hay unas mujeres concretas que quieren sindicarse, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a recoger, es que yo no sé si alguna de vosotras puede contestar a eso, ¿sí? De por qué no me... Pues no sé si es contestación o corroboración. Como persona que colabora ocasionalmente con Etaire, con alguna organización de trabajadoras sexuales, y además yo ya estoy harta de que siempre sean las prostitutas como esa etiqueta romántica y esas figuras que aparecen en las películas, porque son Eva, Vanessa, María, Begoña, son la mayoría de ellas madres, son personas que tienen una trayectoria vital, muchas veces muy dura, pero muchas veces también pues, sencillamente por elección, porque han preferido estar ahí a soportar un jefe tóxico, a estar cosiendo asientos de automóviles durante 12 horas. Pero sobre todo lo que quiero es recalcar, hay más de 360.000 mujeres ejerciendo trabajo sexual en España y no estamos dándoles ni alternativa ni apoyo. O sea, no puede haber un feminismo que deje atrás a las más débiles. No puede haber eso. Me da igual si a algunas no os cuadra esto, si no cuadra con el discurso políticamente correcto y con la Arcadia feminista feliz que algún día queremos tener. Lo cierto es que mientras tanto están las que necesitan asistencia, ayuda, apoyo y compañerismo. Y, por favor, olvidémonos ya de los debates maximalistas en blanco y negro. Manchémonos las manos de mierda, pero atendamos las necesidades de empoderamiento y de respeto de los derechos de estas mujeres. Les hemos puesto ordenanzas municipales inconstitucionales que les han privado del derecho de circular, del derecho de estar, del derecho de asociarse. Les hemos hecho ignorancia total en lo que es la asistencia sanitaria y la asistencia, bueno, es que no quiero hacer ahora un enumerado de todo lo que les estamos haciendo a estas mujeres, sobre todo por misión. Entonces, por favor, a mí también me habría gustado que hubiera aquí alguien representando a las prostitutas. Y creo, no estamos todas, ¿no? Pero vamos, creo que de alguna manera estamos porque yo al menos, o sea, no puedo prescindir de un hecho. A mí, las que me permitieron darme cuenta de quién era, las que me permitieron vestirme en un local, eran prostitutas. Yo les debo la vida a esas mujeres. Y nunca, jamás lo olvidaré. Aquí nos ha llegado también otro tirón de orejas. Las personas queer y no binarias también somos sujetos del feminismo y estamos aquí, caminemos todas, todos y todes. Gracias. Nos llega otra pregunta que dicen, ¿creen que el feminismo está perdiendo una oportunidad clave no apoderándose del ámbito tecnológico? ¿Por qué tan pocas programadoras, desarrolladoras? ¿Cómo tan poco control sobre blockchain? Mira, si tenemos poco control. Tenemos poco control. O sea, no entiendo la letra. ¿No nos serviría para dar un golpe sobre la mesa ante los poderes establecidos? Nos dejaron fuera de la revolución agrícola, de la revolución industrial, estamos quedando fuera de esta. De la revolución tecnológica. ¿Alguna de vosotros quiere contestar a esto? Carmen, ¿sí? ¿Te animas? Bueno, yo creo que es una evidencia, o sea, no es una cuestión de opinión, es una evidencia que la segregación a la hora de elegir estudios se replica después en la segregación ocupacional y que hay algunos sectores ocupacionales, sobre todo las ingenierías y las tecnológicas, que son realmente
opacos a la posibilidad de entrar mujeres. Quiero decir, proporcionalmente hay menos mujeres en determinadas carreras y sectores tecnológicos y además las posibilidades de entrar están como más constreñidas, ¿no? Aún así, a ver las haylas que dicen por el norte. Quiero decir, hay mujeres potentes que están trabajando en comunidades de desarrollo de software, que están trabajando en ingenierías, en diferentes tipos de ingenierías y en los procesos de robotización. Quizá lo que necesitamos es hacer emerger ese conocimiento, esa información y conocimiento colectivo para conocerlas, para saber de sus trabajos y para poder replicar y aprender colectivamente, ¿no? Compartir ese conocimiento colectivo y que seamos, pues bueno, cada vez más. Igual las que ya estamos aquí ya no nos toca, o sí, ¿no? Depende, ¿no? Pero sí a las que vengan detrás, ¿no? Pero fundamentalmente es la evidencia de un sistema basado en la división sexual del trabajo y en la segregación ocupacional que tenemos todavía, ¿no? Pero a ver las haylas. Sí, dale. Hablo con mi pellejo de catedrática ahora. Es que yo estoy en un blockchain lab y de inteligencia artificial interdisciplinario que reúne a 6 universidades, tenemos un proyecto de investigación nacional, estamos intentando uno europeo, el 80% somos mujeres. O sea que no te creas, sí que estamos, ¿eh? ¿Más preguntas del público por ahí? Ah, ¿nos las dais en papel? Vale. Ahí hay una en papel. Ve bajándola, que pase. No, es que no se oye. Ah, el papel. No hay más, nadie escribe nada más. Hasta que me llegue. Que escuchando a Marina antes y ahora también, cuando hemos echado las compañeras que no están aquí, que dice Amelia Valcárcel, y me ha venido a la cabeza una frase que se me quedó grabada, que la fuerza del feminismo radica en su eslabón más débil. Entonces, ahí está, ¿no?, la cuestión. ¿No hay más preguntas, en serio? Sí, alguna más habrá por ahí, ¿no? Animaros, que nos dé vergüenza. Que estamos... El papel era el de la compañera que acaba de hablar. Sí. Bueno, gracias por tu intervención anterior hacia nosotros. Y ahora que han hablado del eslabón más débil, yo creo que el eslabón más débil del feminismo somos los hombres. Y bueno, me alegro que haya sonado bien y que os haya hecho gracia, pero yo creo que no nos debe hacer gracia. Queremos combatir el machismo y el machismo está en las mujeres y en los hombres porque es una cuestión ideológica. Mujeres machistas hay muy pocas, hombres machistas hay demasiados. Demasiados. Y los hombres que nos consideramos feministas y que procuramos realmente hacernos más feministas, nos encontramos que somos una minoría muy aislada. En algunas redes conseguimos acercarnos y tal, pero son muy pocos los hombres que están dispuestos a autocambiarse. Claro, yo tengo una edad ya muy avanzadica y entonces me relaciono poco con la juventud. Me consta que sí, que entre los jóvenes va surgiendo más, los jóvenes va surgiendo más a la adherirse al feminismo. Pero hay hombres que racionalmente aceptan el feminismo porque les parece que la igualdad es lo justo, pero están muy desorientados en cómo considerarse feministas o ver que ellos también pueden aportar al feminismo. Entonces, yo creo, por mi experiencia personal, yo sí tengo esta concepción, es porque tengo una compañera feminista que desde hace mucho... me estoy emocionando, perdón. Bueno, me ha ayudado mucho en este camino, entonces yo sí que os invito a todas las mujeres a que consideréis que a los hombres se les puede conquistar y que estéis también en esta tarea de conquistarlas para el feminismo. Y así conseguiremos quizás que el residuo machista que hay, y mucho y grande entre los hombres, los consigamos aislar. Hasta ahora nos aíslan a nosotros. Vamos a aislar a los machistas, por favor. Digo una cosita. ¿Puedo decir una cosita? ¿Dónde estáis? ¿Quién habla?
Yo, hay voces que me he ido. Mientras va pasando... Has vuelto. Sí, no, quería pedir disculpas. Soy una fe de ratas yo misma, para que veáis lo que es la precarización. Me he confundido de hora, he tenido que salir como loca y luego no me quería perder esto, así que pido disculpas. Y lo que al oír emociona, pero la palabrita conquistar, no. Porque no tenemos tiempo. No, pero ahora no me voy a poner exquisita, que yo meto la pata, pero es que no tenemos tiempo. Es que os tendréis que organizar vosotros, porque como vamos nosotras, no se puede. A ver, a mí no me gusta cuando a veces vamos a saco y a mí me gustan bastante los espacios mixtos, pero no siempre ni a todo momento. Organizaos un poquito más, seduciros entre vosotros, conquistaros, marcad al que se pase, porque no hay tiempo. Mientras llega el micrófono, hay una pregunta que ha llegado por escrito que dice: ¿por qué las formas de opresión de las mujeres ahora resulta que las elegimos? Prostitución, vientres de alquiler. He escuchado a Amelia Valcárcel. ¿Quién se anima con esto? Carmen. ¿Se ha escuchado la pregunta? Vale, repito la pregunta. Dice, ¿por qué las formas de opresión de las mujeres ahora resulta que las elegimos? Y pone como ejemplo la prostitución o los vientres de alquiler y entre paréntesis comenta que esta reflexión o esta pregunta se la ha escuchado a Amelia Valcárcel. Yo no sé si voy a contestar, bueno, yo me vuelvo a colar, pero aquí hay un montón de compañeras, digo, pero yo qué sé. Yo no sé si voy a contestar eso porque no es mi intención contestarla, pero sí al hilo de esa pregunta, reflexión, ¿no? Yo creo que aquí conflictúan diferentes cuestiones. Por una parte, el terreno que nos ha ganado el neoliberalismo aliado con el patriarcado, que nos ha hecho creer esta falacia de la libre elección dentro de la posibilidad de no elegir o de elegir la precariedad y los sistemas de opresión. Y por otra parte, los derechos individuales de las personas y de sus experiencias vitales y la necesidad de arropar y de facilitar condiciones materiales y condiciones de vida digna para todo el mundo, ¿no? Creo que conflictúan esas dos cuestiones. Creo que si desmontamos la falacia con respecto a la libre elección, ¿no? y partimos de ahí, podremos establecer consensos para desarrollar condiciones de vida dignas para todas, ¿no? Independientemente de las experiencias vitales y de las trayectorias, ¿no? Pero bueno. Bueno, ya sabes que yo no comparto tu postura. Yo creo que es importante parar un poco, ¿no?, sobre el tema de lo de la libre elección, porque parece que hay mujeres que sí pueden decidir libremente y otras que no pueden decidir libremente. Las que están en una situación de mayor privilegio, su decisión se considera libre, y las mujeres que están en unas situaciones, digamos, más machacadas por el sistema, esas no tienen capacidad de decisión. Entonces, yo antes lo decía, la agencia es agencia para todas las mujeres y unas no podemos establecer si las otras tienen o no capacidad y derecho para elegir. Sobre todo cuando hay mujeres prostitutas que deciden ellas, no estamos hablando, como decía esta mañana Ada, no estamos hablando de la trata, estamos hablando, y es el centro del debate, sobre la decisión, que se les niega la capacidad de decisión a mujeres que deciden ellas voluntariamente trabajar como prostitutas. Entonces, ahí es donde está planteado el problema. Claro que todas las mujeres tenemos capacidad de decisión, y las mujeres que son trabajadoras sexuales son trabajadoras sexuales que lo han decidido. Que nuestras decisiones están mediatizadas por un montón de factores. Estamos hablando todos estos días de cómo nos atraviesa el patriarcado, el capitalismo, nuestra situación respecto a la clase, a la raza, cómo todo esto atraviesa nuestras vidas. Claro que las posibilidades que tenemos para poder elegir depende de cómo nos situamos en esas jerarquías sociales, pero el derecho a decidir y el reconocimiento, cuando una mujer ha dicho que ha decidido algo, reconocerlo es parte fundamental precisamente para ese feminismo inclusivo. Ahora Emilia, que no ha hablado todavía. I'm not sure if I No sé si he entendido lo que he oído, me he concentrado mucho. Hay una cosa
feminismo o feministas que no incluyen los derechos o trabajadores sexuales en su lucha no entienden que ese rechazo es de pertenecer al patriarcado, porque la sexualidad femenina es algo que se podía hacer propiedad y contribuye a la manera de pensar de patriarcado. Y no incluir trabajadores sexuales es un feminismo que no lucha patriarcado. Y el que no lucha contra el patriarcado no es feminismo. Ni nada. Yo no cuestiono la capacidad de agencia de las mujeres, por supuesto. Yo defiendo y reivindico la capacidad de agencia de todas las mujeres. Lo que cuestiono es que nos vendan la moto con esa supuesta libre elección cuando hay tantos condicionantes que tienen que ver con las decisiones condicionadas. Nada más. Sobre todo las condiciones materiales. Bueno, hemos entrado en tema... ¿Y de verdad decidís libremente ir a trabajar a un Burger King? ¿Y de verdad decidís libremente ir a trabajar en una fábrica cosiendo asientos 12 horas destrozándose el cuerpo? Claro que hay condicionantes, claro que el capitalismo nos utiliza en nuestras fuerzas y claro que todas estamos condicionadas en las decisiones que tomamos. Pocas tenemos la ocasión y el privilegio de poder elegir de verdad trabajos que sean creativos y que sean satisfactorios. Bueno, efectivamente, esto es un juego trucado, pero la realidad es que hay algunas que están ahí. Y lo que no podemos hacer es olvidarnos de ellas. Y tampoco podemos infantilizarlas. Como su aparente decisión o su condición nos molesta, no nos cuadra, ignoramos esta parte, la omitimos. No podemos hacer eso. No podemos infantilizar a otras mujeres que han tomado opciones que podremos compartir o no, que sabemos que pueden estar mediatizadas o no, pero que en todo caso necesitarán nuestra hermandad. Y, ojo, que es que esto es como los cuchillos, que lo podemos usar para poner mantequilla en el pan o para matar a alguien en plan psicosis. Vamos a ver, los vientres de alquiler, claro, si es que es una granja de la India, eso no es más que una cosa muy clara, trata, esclavitud. Estamos haciendo esclavas. Pero si una mujer libremente estaría dispuesta a concebir un hijo para un amigo, porque, bueno, pues piensa que sí, o sea, sencillamente, o sea, quiere pasar por la experiencia, pero no quiere cargar con un hijo toda su vida. Eso, ¿qué podemos decir de esa decisión? Bueno, está claro precisamente lo que... Está clara, quiere decir algo. Uy, ¿se me oye? Bueno, hablas... Vale. No, a ver, me iba a sumar a estos comentarios con los que estoy muy de acuerdo. Yo creo que efectivamente el feminismo tiene que impugnar una manera de entender la libertad que me parece propia efectivamente del neoliberalismo y un pilar fundamental del capitalismo. Yo creo que en el imaginario del empresario de Wall Street y de estos cuentos que nos cuentan sobre Amancio Ortega o sobre Bill Gates haciéndose ricos porque ellos se lo merecen, está ese imaginario en el que los pobres son pobres porque quieren, porque ellos se lo han buscado, ¿no? Entonces eso es mentira. Eso es totalmente mentira. Claro que las mujeres no eligen voluntariamente, pues, cuando ejercen la prostitución, pasar frío en la calle una vez que las leyes de extranjería, por ejemplo, las han puesto en esa situación. Claro que efectivamente no eligen coser, como has dicho, asientos de un autobús durante 12 horas del día, y claro que no eligen efectivamente muchos de los trabajos que tenemos que hacer y que no hacen los hombres y a los que nos vemos abocadas nosotras. Y por cierto, no hace falta ni siquiera que hablemos solamente de mercado laboral o del capitalismo. También creo que el feminismo ha problematizado la libertad en general. Por ejemplo, pensando que es muy problemático considerar que las mujeres somos libres, por ejemplo, cuando somos madres, después de que el patriarcado nos haya puesto un bebé de plástico a los 2 años y un carrito rosa y nos haya dicho desde los 2 años que tenemos que darle el biberón, porque es efectivamente muy problemático. Así que claro que estamos condicionadas y creo que la tarea del feminismo es
dar herramientas a las mujeres para aumentar su autonomía y derribar los obstáculos que tenemos todas enfrente, no solo por el capitalismo, el patriarcado tiene unos gigantescos obstáculos, a veces son sinérgicos, a veces no, y es lo que tenemos que hacer, pero nunca, jamás, absolutamente nunca, creo que lo ha dicho Justa, arrebatar la consideración de sujetos a las mujeres, que para eso ya ha estado el patriarcado toda la vida. Está claro que precisamente este es uno de los debates y de las ideas en las que tenemos que seguir profundizando, como decíamos antes, y esto es fantástico, o sea, que podamos juntarnos y seguir debatiendo acerca de estos temas. Estoy soltando todo este rollo mientras se... vale, perdón, que no te veía. Hola. Bueno, yo simplemente quería decir que ha sido un lujazo participar en estas jornadas, que hemos asistido a las exposiciones muy brillantes de grandes mujeres, que se ha creado aquí unos lazos de sororidad que creo que son impresionantes y unas redes tejidas. Y es obvio que, puesto que el feminismo apela a todos los ámbitos de la vida, lógicamente en 2 días pues no hemos abordado todo, nos hemos dejado a las presas, nos hemos dejado a las mujeres rurales, nos hemos dejado a las mujeres mayores, o digamos que son debates que se han tocado muy de soslayo, y nos hemos dejado los vientres de alquiler y nos hemos dejado la prostitución y seguramente 50 cosas más que me estoy olvidando en estos momentos. Luego nos emplazamos a todos a una segunda jornada de Feminismos Zaragoza y nos felicitamos por la extraordinaria vivencia que hemos tenido. Bueno, yo quería comentar que víctimas del machismo somos toda la población, entonces tener hombres que son feministas no tenemos que decir que se ocupen ellos. Realmente nuestra labor no es dar herramientas a las mujeres, porque eso volveríamos a caer en el machismo. Yo creo que esta educación machista lo que les hace ser violentos, les hace ser egoístas, les hace ser prepotentes, les hace ser injustos, porque es una cuestión de justicia el feminismo. Entonces, quizás sí que debemos y tenemos la obligación de invitar a los hombres desde su posición, es que es más difícil ser hombre feminista. Entonces, creo que sí que hay que ponerlo en valor y sí que hay que ayudarles a que lo vean. Y no decir dar herramientas para que las niñas no jueguen de pequeñas a cuidar un bebé. Yo creo que hay que dar herramientas a niñas y niños. Ese será el futuro, que el día de mañana aquí estuviéramos el 50% hombres, 50% mujeres. No es un llamamiento a la mujer, porque una vez más nos hacemos responsables de una situación injusta. Y yo creo que es cuestión de todos, cuestión de hombres y mujeres. No sé. Aprovecho para leer una reflexión que nos ha llegado desde el público. Tenemos que hacer una reflexión sobre el movimiento feminista en el sentido de que los colectivos que se trabajan en organizaciones ya establecidas no lo consideren un gueto. No podemos ser competidoras entre nosotras, somos todas necesarias. Bueno, muchas gracias. A mí me ha parecido que es un encuentro muy fructífero y siento que vuelvo a incidir en uno de los aspectos que ha salido esta tarde y que yo también eché en falta, que esta mañana mandé una de las preguntas en relación, pero no fue seleccionada. Y es cierto que no nos hemos fijado en las mujeres rurales ni en las mujeres de la cárcel, pero con respecto al tema de las prostitutas, es decir, las trabajadoras del sexo y las mujeres que optan por la gestación subrogada, lo que estamos generando en el feminismo, puesto que unas estamos en un lugar y otras en otro, es un enfrentamiento que a mí me preocupa muchísimo. Yo llevo viviéndolo en las redes, especialmente en Twitter, durante mucho tiempo. Yo escribí un artículo sobre gestación subrogada también y vi el revuelo que se montó y no me lo esperaba, puesto que daba muchas perspectivas, incluso citaba un artículo de Rosa Montero que me parecía acertado. Y estoy con Montero y con Marina en que lo que no podemos hacer es un feminismo de primera que tutela un feminismo de segunda.
Evidentemente, el trabajo sexual como la gestación subrogada son dos temas complejísimos y que están atravesados muy probablemente por ideología machista, como lo está todo lo que hacemos en una sociedad en la que nacemos con una cultura machista, se nos educa en esa cultura. Es verdad que desde el feminismo luchamos contra ello, pero el machismo nos impregna a todos de forma consciente e inconsciente. Y sí, hay colectivos de mujeres que libremente, sin proxenetas, sin negocios detrás, quieren ejercer la prostitución. Estarán más o menos equivocadas, pero son libres de poder decidir y tienen que tener derechos. Se tiene que regular. Para regular, si se regula, se tendrá menos trata. Evidentemente, seguro que no termina, pero la regulación siempre conlleva que haya menos crimen organizado, como la regularización del narcotráfico, que lo hablé con San Juan esta mañana. O sea, la regularización de cosas que no desaparecen, porque el mundo no es blanco ni negro, ya nos gustaría. El abolicionismo es muy bonito, pero de la noche a mañana no desaparece un tipo de servicios. Esto sin pensar que hay servicios, que hay gente con discapacidad, etcétera, etcétera, que tienen necesidades sexuales y que hay una forma de llegar a ello pues, con servicios de personas que quieren hacerlo, ¿vale? Entonces, por favor, mi intervención va sobre todo en dejemos de demonizarnos unas a otras. A veces yo he sentido y lo he vivido y lo he visto que las feministas que no estamos con las ideas en el abolicionismo y que vemos el prisma más complejo, evidentemente obviando cualquier trata de mujeres en granjas de la India, etcétera, etcétera, la gestación subrogada se tiene que regular igual. Los derechos de los trabajadores aquí están regulados, pero se tuvo que luchar muchísimos años y, sin embargo, en otros lados no están regulados o están mal regulados. En fin, que no haya luchas internas, que sepamos que todas tenemos un objetivo común. Y ya iremos trabajando estos temas, pero que no sean tabús, que se han obviado. Sí. ¿Puedo decir una cosa? Muchas gracias a todas y a las personas, a las organizadoras también. Y yo últimamente estoy pensando mucho en unas mujeres que estas sí que nunca, jamás se habla de ellas. Nunca en estos contextos he oído hablar de las monjas. Pues yo sí, Brillante pregunta. Adelante. Yo sí que he trabajado el tema de las monjas, todo el tema de la violencia interna en la Iglesia, sobre todo las violaciones que sufren por parte de los sacerdotes. Y evidentemente es un tema tremendo, terrible, y todo lo que conlleva en ello. O sea, son víctimas y son también verdugas en muchos sentidos, por supuesto. Y sobre la prostitución, a mí me gustaría añadir una cosa. Yo algún reportaje que he hecho sobre prostitutas de lujo, las escorts, ellas se trabajan solas el tema del trabajo sexual y ganan un montón de dinero. Y todas se manifiestan como si fuera un trabajo más, ¿no? Dicen que al menos se declaran a gusto con su profesión y bueno, habrá que respetarlo también. Hay otra parte. Recuerdo que hice un reportaje en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, sobre la industria de la pornografía. Las mujeres, en ese momento había una pandemia de SIDA porque en las filmaciones estaban exigiendo que no utilizaran condón. Y recuerdo que entrevisté a muchas actrices porno y todas ellas ganaban entre $5,000 y $10,000 al mes.
ese era un condicionante, por supuesto que decían que no podían dejar ese trabajo porque en ninguna otra parte les pagarían lo que les pagaban. Entonces lo tomaban también como, pues eso, como una profesión más. Yo creo que la libertad, más allá del debate que tendremos que hacer en las segundas jornadas, eso espero, sobre prostitución, trabajo sexual, pornografía, ¿por qué no?, la industria de la pornografía, y sobre estos feminismos y monjas, por favor. Sí. La verdad es que hace un rato que le estoy dando vueltas a la cabeza porque la cuestión de la prostitución es un tema bien complejo y bien problemático. Y a lo mejor estaría mejor callada y no quiero avivar el debate. Pero sí que quiero decir que no se trata de elegir desde la libertad, cuando decimos no, cada quien que elija desde la libertad. Eso no es cierto. Una sociedad que es capaz de mirar hacia otro lado, consintiendo mercantilizar el sexo y la intimidad, no me parece que sea una sociedad sana. Y simplemente, y es algo objetivo, ya sé que la objetividad no existe, pero es algo objetivo, los grandes consumidores de la prostitución son los que están sosteniendo el sistema patriarcal. Entonces, simplemente eso, no quiero entrar, porque esto no es un jardín, es un zarzal, y no quiero que esto divida en absoluto, porque no se trata de eso. Pero esos apuntes, igual habría que mirar otras cuestiones para que nadie tenga que elegir desde esa libertad supuesta, igual que la maternidad, que hay que revisarla, y la paternidad, por supuesto que sí. Yo quería, en la línea de lo que dice María Ángeles, el tema de la prostitución siempre acaba saliendo. No podemos mirar a otro lado, es obvio. Pero cuidado, es que ¿por qué está en la agenda constantemente? ¿Por qué estamos todo el tiempo hablando como si fueran los dos principales temas? Cuidado. ¿Por qué no hablamos si vamos porque hay que proteger a las compañeras? Porque son compañeras, esto es sororidad y son todas. O sea, yo no voy a decir ahora mismo lo que opino, pero lo podéis deducir. ¿Pero quién va a regular eso? Porque no estamos hablando de quiénes están haciendo las leyes, quiénes son los jueces, quiénes son los que ponen esas multas. En vez de estar hablando de cómo tomamos el poder, cómo no nos dividimos, hacemos un super 8 de marzo, caemos en la trampa de un debate que tenemos que afrontar con valentía y sin nosotras blanquitas que estamos súper bien, todo lo que ya sabemos. Pero por favor, es que mientras que nos estamos peleando, las leyes y quienes lo regulan están muy tranquilamente. Entonces no perdamos el objetivo, que nos vamos por las ramas. Bueno, yo quería comentar lo que decía la compañera. Es que, claro, las monjas son una fuerza de trabajo esclava, sin derechos reconocidos, que no ha estado cotizando durante años y perfectamente dignificada y normalizada, ¿no? Si al contrario, nos lo han vendido koala, mira, esto está muy normalizado, muy bien. Bueno, pues aquí tenemos un caso de explotación del que efectivamente no hay ningún problema, porque como es por Dios, ¿no? Se casan con Dios, ¿no? Y, por supuesto, encima, lo que decía San Juana, y muchas veces soportando abusos. Eso por un lado. Y segundo, como mercantilista, yo estoy en contra de la mercantilización del sexo, que quede bien claro, ¿eh? Y estoy en contra de la mercantilización de los vientres de alquiler. Pero precisamente porque soy mercantilista no soy ingenua. O sea, estamos en un sistema capitalista, estamos en un sistema económico, los chulos ya están organizados, su patronal ya está reconocida, el marco legal ya está a su entera satisfacción. Lo siento, pero es que entonces tendremos que intervenir porque si no, pues la mierda sigue circulando hacia abajo. Es así de fácil. No podemos ser ingenuas y pensar que con la inactividad vamos a deshacer el entramado económico que hay ahí detrás. Si no queremos que esto perdure, primero tendremos que educar en una sexualidad distinta a todo el mundo, pero eso va a llevar tiempo. Y segundo, tendremos que atender a esas mujeres y tercero, tendremos que extinguir el mercado. Pero para eso, pues empecemos por destruir las estructuras económicas que están por encima de esas mujeres y las estructuras legales que les mantienen en una marginalidad y en un estigma social. Sí, yo quería aportar por concretar, ¿no?, lo que decías tú con respecto a las leyes, quería aportar una propuesta que se está formulando en muchas ciudades
en relación al tema de las leyes, que es aterrizar el debate de la prostitución en concreto, en las políticas municipales, y es en relación a, porque no solamente las leyes de quienes legislan, que están muy lejos y tal, que no, sino en concreto en nuestros ayuntamientos. Comentaba esta mañana Ada, las ordenanzas municipales. Hay ordenanzas municipales o propuestas de que haya ordenanzas municipales, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, no por el equipo de gobierno, sino por otro partido. Hay propuestas de ordenanzas municipales que digamos, están totalmente contestadas tanto por posiciones más bien abolicionistas como por posiciones más bien pro derechos. Hay un estudio, y hago propaganda de él porque me parece muy interesante, hecho por el equipo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona, de un equipo multidisciplinar donde hay mujeres más bien abolicionistas y otras más bien de derechos, que llegan desde posiciones ideológicas diferentes a las mismas conclusiones. Y es que el sistema de penalización administrativa, porque los ayuntamientos no tienen posibilidad de otro tipo de penalización, ¿no?, sino administrativa, de multas, lo único que supone es plantear mayores problemas y una situación de mayor vulnerabilidad y de explotación a las trabajadoras del sexo, porque las aleja de la calle, que es lo que hacen las ordenanzas municipales, es gestionar el espacio público, no pueden hacer otra cosa. Las alejan del espacio público y las meten a las casas, donde desde luego tienen unas muchísimas peores condiciones propias. Y la segunda cuestión, entonces, ahí hay un espacio de entendimiento, porque yo creo que tenemos que buscar cosas prácticas de entendimiento de políticas concretas, y esto es políticas concretas en una ciudad concreta con mujeres que las conocemos, que están en la calle. Y la otra cuestión, simplemente por continuar con lo que tú decías, es si los empresarios, si en cualquier sector los empresarios están organizados y las trabajadoras no están organizadas, la conclusión es evidente, es mayor explotación y una vulnerabilidad absoluta a las mujeres que no están organizadas y por lo tanto no pueden reclamar y confrontar a la sobreexplotación que someten esos empresarios. Entonces, que cuando hablamos de los empresarios, hablemos de que, claro, los empresarios siempre son para explotar a alguien, para sacar beneficio del trabajo de alguien. Y si esos alguienes no se pueden organizar, van a estar en muchas peores condiciones y eso sí, los empresarios encantados, claro, y declarando beneficios a costa de conculcar cualquier tipo de derecho a las mujeres que trabajan en este sector. ¿Os dais cuenta cómo funciona esto de las ordenanzas municipales? Cuando hay prostitutas en la calle, uno de los argumentos que sale siempre es devalúan el metro cuadrado. Es que están afectando al valor de los pisos. A esas mismas mujeres las metes en la puerta de al lado en un club controlado por la mafia búlgara, oye, ya no les alcanza la ordenanza municipal, ya no son ningún problema. Por favor, identifiquemos lo que es la estructura de mercado que nos oprime. Y entendamos que sí, que será muy molesto verlas en una calle, pero desde luego, metiéndolas en un club no estamos haciendo nada bueno, ¿eh? Leo un par de comentarios y de preguntas que habéis enviado desde el público y luego le cedo la palabra a Justa, que quería como un poco cerrar un poco. Perdón. Le hemos pedido, no es que Justa haya dicho yo quiero, sino que le hemos pedido en contexto que nos hiciera el favor y el honor de hacer un poquito así como de cierre. Otro eslabón débil del patriarcado son las niñas. Pensemos en medidas urgentes de actuación para edades tempranas y plantea la pregunta, ¿libros de texto? Y hay otra que dice, la huelga del 8 de marzo ha sido un cambio cuantitativo y cualitativo para el movimiento y el año que viene. A la huelga, compañeras, no vayáis a trabajar. Deja puesta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre que yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000.
Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Bueno, efectivamente me pidieron desde Contexto que hiciera, bueno, ponía antes conclusión, que cuando lo he mirado casi me da un pasmo, porque a ver quién, o sea, es de un atrevimiento brutal pensar que 2 días de intensísimo debate, con tantísimas aportaciones desde las mujeres que han subido aquí, desde las mujeres que estáis sentadas en esas sillas, que bueno, sería un atrevimiento prácticamente suicida. Yo creo que además hay que entender esto como ese proceso que trabajamos tanto y que además valoramos tanto en el feminismo, ¿no? Ese proceso de pensamiento colectivo, ¿no? De un pensamiento además para la acción, y que lo hacemos en cualquier espacio en el que nos encontramos, en estas jornadas y en tantísimos otros espacios. Pues yo creo que es entenderlo eso, ¿no? Como parte de ese proceso que vamos construyendo, vamos entendiéndonos, vamos escuchándonos, vamos aprendiendo. Ahora, si me decís 2 cosas, ¿no? O sea, yo no voy a plantear, por supuestísimo, ninguna conclusión, pero si me decís 2 cosas, así como las que, o 3, ¿no? De las que yo me quedo de estas jornadas, por un lado sería, después de haber estado los 2 días, cómo tenemos clarísimo, tal y como se ha expresado en este auditorio, que el feminismo no solo es que está para quedarse, sino que el feminismo está para cambiarlo absolutamente todo. Que la mirada del feminismo abarca todo. Que hablar de feminismo significa hablar de la precariedad de la vida de las mujeres. Y la precariedad de la vida no quiere decir solamente el empleo, la precariedad de la vida abarca a todas las mujeres, desde las jóvenes a las jubiladas. Y quiero hacer aquí una mención especial, lo hicieron las compañeras que estuvieron en algunas mesas de ayer, pero que creo que es una lucha que está ahora en curso y que requiere que el feminismo demos todas nuestras fuerzas, que es la lucha de las trabajadoras de hogar por su exigencia de que se reconozca el convenio de la OIT y se cambien sus condiciones. Creo que hablar hoy de feminismo es hablar de los procesos de pobreza de las mujeres, que la precarización tiene que ver también con las violencias machistas, que la precarización tiene que ver con cómo actúa sobre nuestras vidas las violencias institucionales, y ayer se hablaba también de la ley de extranjería, que la precarización tiene que ver con cómo cruza la vida de muchas mujeres el racismo y la heteronormatividad, y que además todo esto nos cruza en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos y nuestras vidas no son algo fragmentado. También se decía ayer, alguna compañera, no somos ahora una mujer trabajadora y luego soy una mujer negra, no, sino que actúa en nuestro cuerpo y en toda nuestra integralidad, y por lo tanto no es algo que nos podamos desprender, y por lo tanto eso tiene que ver con la integralidad y la interseccionalidad de nuestras luchas. Creo que además la segunda idea con la que yo me quedaba era que en esta sala se han oído, y yo creo que ha sido la tónica general, planteamientos muy radicales. Y es algo que realmente a mí me emociona, porque efectivamente es el momento de enfrentarnos digamos que estamos ante una situación que hay que dar soluciones y cambios de verdad, de fondo, que trataremos de avanzar en cosas concretas, pero que en nuestra perspectiva no nos podemos perder en lo que el sistema quiere otorgarnos, que cada vez es menos, sino que nuestra perspectiva tiene que ser realmente ir al foco del problema, de entender que las violencias responden a fenómenos estructurales, que esa precarización de la vida de las mujeres, en el sentido más amplio, precarización también es no poder, que no se te reconozca tu identidad porque es una identidad no normativa o es una identidad de género determinada, o porque eres lesbiana, tienes una opción sexual determinada, todo eso. Bueno, pues esa precarización responde a causas también estructurales, y por eso en esta sala se ha apuntado permanentemente a dónde está el origen del problema, y hemos hablado del sistema y sus políticas de austeridad, del sistema y su patriarcado brutal,
del sistema y sus políticas biocidas, y hemos hablado de capitalismo, hemos hablado de racismo, de heteronormatividad y del conjunto de sistemas que atraviesan la situación de las mujeres, de esa guerra que está establecida contra los cuerpos y los territorios, como nos han hecho ver muchas compañeras, y que además este cruce de realidades no es algo, como antes hablábamos, la diversidad no es un enunciado, es una cosa para aplicar en la vida cotidiana, para no solamente cómo hacer un movimiento feminista fuerte y potente, sino para cómo hacer que las políticas públicas estén atravesadas también, o nuestra exigencia de políticas públicas estén atravesadas también por todos estos condicionantes. Porque no puede ser que hablemos, por ejemplo, de violencia y no entendamos y no expliquemos y no pongamos en primer lugar que las mujeres migrantes en situación irregular muchas no pueden denunciar, salvo que se arriesguen a que se les abra un expediente de expulsión. Y no podemos hablar de violencia sin entender que las trabajadoras de hogar que están en régimen de internas no pueden denunciar los abusos que muchas sufren precisamente porque tienen unas condiciones de trabajo que les significaría inmediatamente salir a la calle. Luego, diversidad, sí, compañeras, pero diversidad para la vida cotidiana, para nuestra lucha cotidiana. La tercera idea, y ya con esto acabo, es que evidentemente, bueno, esto es una obviedad, las mujeres estamos movilizadas desde el feminismo. Y esta movilización significa también, y es debida también a ese grito global que vino de las compañeras de Argentina, que vino de las compañeras mexicanas, de las mujeres de Polonia, y que es un grito que hace referencia a un movimiento internacionalista de los pies a la cabeza. Internacionalista que nos hace compartir la lucha por el aborto de las mujeres argentinas, pero también, como nos decía ayer Lolita, nos tiene que llevar a ese romper las fronteras y hacernos también partícipes de esa lucha contra las empresas transnacionales que están acabando con las vidas, con los recursos y con las tierras en otros países y de las que este Estado tiene una responsabilidad. Y si nosotras no nos hacemos eco, seremos también cómplices de ello. Esta movilización feminista apela también a un continuum, ¿no? A un continuum de las luchas de las mujeres, de todas, absolutamente todas las luchas de las mujeres, y también de algo que nos ha señalado Alejandra, de la historia, de esa memoria histórica con mayúsculas y también de esas historias en minúscula, de las historias que tenemos que recuperar de nuestras madres y de nuestras abuelas, que es que no nos puede pasar como nos ha pasado con las mujeres que fueron resistentes a la dictadura franquista, que se nos están muriendo y no hemos recuperado suficientemente su legado. Y eso... Y yo quiero recuperar también esa idea de la memoria en el sentido de la intergeneracionalidad. Me pareció preciosa la imagen que nos contó Alejandra de cómo había un intercambio de pañuelos entre las abuelas de la Plaza de Mayo y las jóvenes que luchan hoy por el derecho al aborto, del pañuelo blanco y del pañuelo verde. Nosotras tenemos que construir también esos pañuelos para hacer visible ese intercambio entre unas y otras, y eso es urgente. Y ya por último quiero decir que, que igual lo que hemos hecho en estos 2 días, incluso ahora con el debate de la prostitución, creo que es algo estupendo, no solamente por el entusiasmo con el que hemos vivido estas 2 jornadas, que es el entusiasmo que desprende el sabernos feministas, el sabernos muchas, el sabernos fuertes, sino también algo que me ha parecido como mágico, porque hemos dicho, hemos cumplido los horarios y esto es imposible, ¿no? Hemos 5 minutos, 3 minutos, cuando todas hablamos muchísimo, ¿no? Porque luego nos ponemos y no paramos de hablar. Entonces yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué?
porque es un ejercicio no solo de respeto, es un ejercicio de reconocimiento de la sabiduría de la otra, de que siempre la otra tiene algo que decir, y la otra, y la una, y todas las preguntas que han sido preguntas muy certeras, muy importantes, y que ha sido una pena que no las pudierais expresar de viva voz. Pero ese reconocimiento es lo que nos hace fuertes. Y yo solamente quiero acabar diciendo que en el Estado español, en los años de la transición, hubo un movimiento que fue insumiso y rebelde y que se enfrentó a todo y quería poner todo patas arriba. Compañeras, hoy es el momento. Nosotras tenemos que ser dignas herederas de ese movimiento y dar un paso mucho más allá. Revolución y